Ahí está, grabando. Muchas gracias. Ya. Entonces, tenemos la ley hidrostática, que como dijimos es la distribución de presiones en un fluido, que está determinada por la o las aceleraciones. Bien, entonces tenemos que este es el gradiente de presiones, tiene que ser igual a la densidad del fluido por las aceleraciones. En este caso G corresponde a la gravedad y A una aceleración externa. ¿Ok? Así que, pero tengan ojo que aquí hay que hacer, esto es una ecuación vectorial. Entonces son 3 ecuaciones. En el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿Ok? Entonces tenemos que para coordenadas cartesianas, tenemos que la diferencia en P va a ser igual a menos la densidad por la aceleración en X, porque no hay gravedad. La en Y va a ser la diferencia en Y, igual, menos densidad por ahí. Y la densidad en P va a ser la densidad en Z. Esta va a ser igual a densidad G menos AZ. ¿Todo bien hasta ahí? Entonces podemos definir una aceleración general, que es G, que va a ser la diferencia de G menos A. ¿Ok? Y... Ay, se salió esto. Ya, filo. Vamos a continuar con... Después le subo. Donde G siempre es perpendicular a la superficie isobárica. ¿Qué quiere decir esto? Isobárica son líneas donde este punto y este punto de aquí tienen igual presión. ¿Ya? Y, por ejemplo, si es que tenemos estas líneas isobáricas, G va hacia abajo. ¿Ok? Y no hay aceleración, podemos ver que aquí no hay aceleración en X ni en Y, considerando X hacia allá y como un punto fuera del plano. Lo mismo ocurre, pero si tenemos diagonales, vamos a tener una aceleración hacia allá, G baja, pero como la fórmula era menos A, acuérdense, va hacia el otro lado. Entonces al final mi G grande va a ser aquí. ¿Ok? ¿Se entiende? Ya. Sí. Ya, gracias. Y bueno, también podemos ver que para coordenadas polares vamos a tener que el gradiente aquí, para que se acuerden siempre, es de R en la dirección R, más 1 partido en R, teta en la dirección teta, más de z en la dirección K. ¿Ok? Y que la aceleración centrípeta, que la vamos a ver en un ejercicio, es igual a W por R, donde recuerden que la aceleración de W va a ser WK, terminado aquí, y R es igual a R tom. Por lo tanto, si hacemos la multiplicación, esto va a ser igual a menos R, W al cuadrado, R todo. ¿Sí? Ya. Y eso. Ahora vamos a ir con
el ejercicio, vamos a partir al revés, voy a partir con el ejercicio 2, porque el ejercicio 1 es mucho más largo y así tenemos más tiempo para desarrollarlo. Ya, entonces, problema 2, que tiene relación con las aceleraciones que ya vimos, y dice, el recipiente cilíndrico contiene es de diámetro D y altura H. Este recipiente está lleno con agua de masa específica O y una altura H se fija en la tapa impermanente horizontal. Es decir, aquí no puede salir agua. Eso es lo que quiere decir que sea impermanente. Después sale, se le pide que quien pide que el agua salga, puede trabajar este problema. ¿Qué va a pasar con este problema? Lo voy a hacer en azul para que se entienda bien. Esto, que está acá, va a empezar a rotar como circulito. Y como seguramente vieron en clase, va a ocurrir que las presiones van haciendo una burbuja acá. ¿Ok? Porque esto va a rotar. Entonces va a ser como que el aire que estaba en el fluido sale. Y voy a tener aquí, toda esta línea va a tener una presión constante, que va a ser la misma. ¿Ya? Entonces vamos con el primer problema. En condiciones de reposo, o sea, cuando no ocurre esta situación, encontrar el valor de la presión para A y para B. ¿Ya? Como sabemos que está en reposo, podemos usar la ley general de los gases, que me va a decir que en el punto A y B es igual a B, porque ambos se encuentran a una distancia h. Por lo tanto, la presión va a ser igual a, como vieron en clase, ρ delta por la altura, que esto es igual a ρ por g por h, ¿ok? Cuando se encuentran en reposo. Y con eso está respondida la pregunta A, que es bastante sencilla. Ahora vamos con la pregunta B. Plantee la segunda ley de Newton que permita determinar la distribución de presión en el fluido contenido en el estanque. Ya, la segunda ley de Newton es lo que vimos al principio de nuestro repaso, donde, si podemos ver, aquí va a haber dos fuerzas, dos aceleraciones. Tenemos dos aceleraciones. La primera es G, que va a estar dada por el peso, la fuerza peso, y la otra va a ser A, que va a estar dada por el movimiento así, este movimiento que hace en Z. ¿Ok? Entonces podemos determinar que delta P, en este caso, es ρ por G menos A. ¿Ok? Y aquí estaría listo nuestra segunda ecuación, ley de Newton. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ya. Vamos con la pregunta C, que sale, determine la distribución del fluido utilizando coordenadas cartesianas en la dirección radial y una constante por determinar. Entonces vamos a recordar que esto es R de R más teta de teta más K de Z son nuestras coordenadas polares. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa con la aceleración centrípeta. Bueno, es la misma que presentamos en el resumen, por lo tanto sabemos que va a ser A igual a menos WR en R tono. Si lo pueden ver más fácil, piensen que tienen un circulito, que esta es la dirección radial, y la aceleración centrípeta me dice ir en este sentido, me hace ir hacia adentro. Uy, no se ve el dibujo.
Ahí sí. Me va a seguir hacia adentro. Por lo tanto, va en contra del retongo y eso le da el signo menos. Ahora, sabemos entonces que menos G menos, no se actualizaba, esperemos un poco, ahí está, que menos G, tenemos menos G y, o sea, que esto es G, y que la aceleración es menos W2 por R. Entonces finalmente vamos a tener que en R, ¿qué pasa si derivamos en R? Vamos a tener solo la aceleración centrípeta, por lo tanto esto es igual a ρ menos la aceleración en modo vectorial, y esto va a ser a W por 2R O. ¿Ok? Y si lo hacemos ahora, delta P, delta Z, vamos a tener lo mismo. Delta G, esto es igual a menos ρ por G. Ahora tenemos que encontrar una función de presiones que nos relacione estos dos términos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a usar el término en relación a ρ, a la R, y vamos a integrar. Entonces vamos a tener que dP es igual a dR R ρ, integramos a ambos lados, voy a tener que P va a ser igual a 1/2 ρ R2 W2 más un FZ, porque la presión también sabemos que va a depender de Z. ¿Ok? ¿Todo bien está ahí? ¿Nadie tiene dudas? No, ok. Entonces, ahora lo que me falta es este término, el dPA de Z. Entonces, yo sé que si yo integro esto por dz, si ahora lo derivo en z, de esta ecuación, voy a tener que z es igual a f' de z, ¿verdad? Uy, está un poco lento, ya. A f' de z. Entonces, yo sé que z va a ser igual a menos gz más c. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Y finalmente, vamos a tener que la presión es igual a 1/2 ρ R al cuadrado W al cuadrado menos ρ GZ más una constante. Y con eso estaríamos listos en la parte B. ¿Ok? Ya. Sigamos con la parte
sea, perdón, la parte ED. Determinen la constante. Ustedes, esta C que habíamos dejado, voy a escribir la ecuación rápido, medio de... Y definirla para que complete el campo de presiones. Entonces, ¿qué vamos a tener? Recordemos que estaba así nuestras presiones. Así estaba el agua, como un cuadrado cuando no se movía. Y cuando se mueve, tiene aquí una guatita. ¿Se acuerdan de la guatita de presión isobárica? Entonces vamos a asumir para este ejercicio que esto va a ser igual a P0, que esta línea va a tener una presión 0, ya hacia abajo va a ir aumentando, y vamos a hacer lo mismo en nuestro ejercicio de aquí, y vamos a decir que esta línea va a ser P igual 0. Y sabemos que nuestra línea va a depender de la altura en la que me encuentre y el radio en el que me encuentre, ¿verdad? Porque aquí voy a tener una altura, Z, y un radio. Aquí otro voy a tener otra altura, Z, y un radio. Entonces, ¿cómo la vamos a ver? Vamos a sacar la integral de esta línea. Porque como sabemos que un círculo, el ángulo, no importa, porque siempre va a ser cóncava, vamos a integrar solo en función de Z y radio. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer de 0 a R, de N de Z. ¿Y qué es N? Es una expresión para la altura. Perdón, aquí me equivoqué, esto es un DR. ¿Y cómo vamos a sacar la expresión para la altura? Vamos a usar esta ecuación. ¿Ok? De esta ecuación vamos a despejar Z, con tal de que nos dé 0. Entonces vamos a decir, para que yo tenga una presión 0, voy a tener W2 menos O por G por Z más C. Entonces uno va a despejar ese Z para encontrar N, que representa la expresión de altura en los distintos radios, en las distintas radios de aquí. Despejando esto, voy a tener que Z, que va a ser igual a N en este caso, va a ser... perdón. Va a ser 1 medios R2 menos W, o sea, no, perdón, por W, partido G más C por G. ¿Ok? Esta es la combinación de todas las alturas. Entonces vamos a tener que la altura que da 0 depende de R. O sea, va a ser Z de R, ¿verdad? Lo podemos dejar así como para que nos quede más claro a nosotros. Entonces vamos a integrar ahora esta altura. 1 medio R2, W2, partido G, más C, partido de GG, de R. Y esta integral va a tener que ser 0. ¿Ok? Porque al final la presión va a ser 0 en ese punto. Y si resolvemos la integral, tenemos un sexto R elevado a 3, W3, partido G, más RC, partido Rho. Si despejamos esto, que calculamos de que tenemos nuestra altura y que la presión en todos sus puntos tiene que ser 0, la integral de línea va a ser 0, voy a tener que 1 menos 6, que C es igual a 1 menos 6 o Z2 W2, y teniendo esto,
llegamos finalmente a que nuestra presión, que depende de R y Z, va a ser 1/2 de ρ por W al cuadrado. Aquí integro los dos, sumo los dos términos, o sea, este como, y este al ser parecido. Yo voy a tener R al cuadrado menos 1 partido 12, no, creo que sí, creo que era. Sí, 12 de 2 menos ρ por G por Z. Y ahí quedaría terminado nuestro ejercicio y puede ver que en la tapa, cuando me encuentro cuando Z sea igual a 0, puedo encontrar la presión, dependiendo de solo R. Cuando me encuentro aquí abajo, aquí, esta es la tapa Z0, ahí. Entonces puedo tener que la presión solo va a depender de R. Disculpa. El D cuadrado, ¿de dónde salió? Ay, creo que... No, perdón, sí. Esto es un R. Perdón, esto es un R cuadrado. Ahí está, muchas gracias. Ah, ya. Súper, gracias. Un R cuadrado. Ya. ¿Alguna duda con este ejercicio? Sí, yo tengo una pregunta. ¿El R mayúscula es el radio total del cilindro? Sí. Aquí había un R aquí, que esto era R. Vale, gracias. ¿No? ¿Ninguna otra duda para ir al ejercicio 1, que es el más largo? Ya. Vamos ahora al ejercicio. Esperen, no sé qué le pasó a mi... Acá está. Entonces el ejercicio dice, un globo sonda tiene un envoltorio no elástico de volumen máximo de 50 metros cuadrados, totalmente cerrado, el cual puede llenarse con hidrógeno. El peso total del aparato, considerando el envoltorio, equipos, carga, pero sin incluir hidrógeno con el que se llena, es de 300 newtons. ¿Ok? Además lleva un total de 200 newtons de lastre, en el que puede soltar a voluntad las cantidades parciales en cualquier instante, aliviando el peso total del aparato para controlar el ascenso. El volumen ocupado por los equipos y restos de materiales es despreciable frente al volumen del globo. La masa específica de hidrógeno a nivel de suelo es de ρh 0,08 kilogramos partido metros cúbicos y se puede suponer que se comporta como un gas ideal. Esto es muy importante. Gas ideal. Notar que un MB es 0,001 bar y un bar es igual a 10 elevado a 5 newtons partido metros. ¿Ok? Teniendo todos esos datos, nos preguntan primero, si la atmósfera en la cual operó el globo está formada por aire en reposo sobre la superficie terrestre, que se puede modelar como un gas ideal, vamos a tener entonces dos gases que se comportan en este ejercicio a temperatura constante de 10 grados con la presión a nivel de suelo igual a 100 mb, o sea, 1000 mb, y masa específica a ese nivel de ρ partido 1,2. Escriba las ecuaciones de un modelo para la atmósfera que le permite encontrar las presiones, temperaturas y la masa específica. ¿Ok? Entonces primero vamos a ver el problema. Tenemos un globo. Un poco fue mi globo, perdón. Donde el peso total va a ser igual a 300
más 200 newton, que son 500 newton. Perdón, mis 5 son muy feos. Ya, ahí está. 500 newton. ¿Qué sabemos a nivel de atmósfera? Tenemos que T es igual a 10 grados Celsius. Acuérdense pasarlo a Kelvin para trabajar en gas ideal. 283 Kelvin. Tenemos la presión inicial, la presión 0 en bar. O sea, en milibares, que son milibares, que esto es igual, si realizan la conversión, a 10 elevado a 5 newton metros cuadrados. ¿Ok? Y vamos a tener, como tenemos el peso, vamos a tener una aceleración negativa. ¿Ok? Le vamos a dar como Fm, que es menos g en la dirección K, asumiendo que este es K, aquí arriba, que se produce por la fuerza gravedad. Entonces el modelo vamos a tener el modelo. Va a considerar la fórmula que ya vimos, ¿se acuerdan? Que era esta en teoría la fuerza de gravedad, ya. Entonces sería G. Entonces esto es igual a menos por GK. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahora? Y vamos a tener que P va a ser igual a ρ por T. Esto lo sabemos de los gases ideales. Y que la temperatura en 238 es constante. Entonces, con esos datos ya tenemos listo el modelo. Podemos decir como, este es el modelo que vamos a utilizar, ¿ok? Y estaría respondida esa pregunta. Ahora, nos piden, resuelve las ecuaciones del modelo. Las voy a anotar aquí para que no se nos pierdan. Las ecuaciones del modelo. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Sabemos que dP, ahora no estamos en coordenadas cilíndricas, sino que es cartesiana, es igual a dP de X de Y más dP de Y de J más dP de ZK. Pero vamos a tener que, dado el problema que tenemos, la presión no va a cambiar con la dirección en X y tampoco cambia con la dirección en Y. Entonces solo nos interesa trabajar con el XZ. Entonces, yo sé que dP de Z es igual a menos G partido K. ¿Y qué podemos hacer? Podemos integrar, ¿ya? Y también recordar que de gases ideales, siempre recuérdense, gases ideal, rho igual a RT. Estas relaciones, si no se acuerdan muy bien, les recomiendo mucho recordarlas, porque en las pruebas y en los ejercicios se hace mención de estas. Y se ocupan bastante. Ya, entonces,
vamos a despejar esto aquí. Entonces vamos a tener que dp a dz es igual a menos p g partido rt hacia eso. Eso también puede ser que depende del z-tongo. Si que a alguno le hace más fácil, voy a poner z-tongo. Si se la acomoda. Pero estamos en cartesiano, como más o menos para que sepa que es hacia arriba. Ya, entonces aquí voy a despejar. Es igual a P de Z es igual a G partido de RT. Integro ambos lados, que voy a entender desde la presión cero, que esta es la atmosférica. Atmosférica hasta una presión a medida que sube el gas. Y voy a tener 0 hasta Z. Y con esto llego a que logaritmo de P menos logaritmo de 0 es igual a menos GZ partido de RT, que como ustedes bien saben ahora, tenemos esto, y decimos no tenemos R. ¿Cómo vamos a contestar las siguientes preguntas? Y entonces volvemos de nuevo a nuestra ley de gas ideal, que vamos a escribir en azul, ley de gas ideal, donde P es igual a rho de RT, entonces yo puedo decir RT va a ser constante, entonces siempre va a ser igual a la presión partido rho, y en el momento que nos encontramos, podemos decir que entonces siempre va a ser a P0 partido O0. Entonces reemplazamos esto que obtenimos, esta relación que tenemos a partir de gases ideales en nuestra ecuación. Y tenemos que P, aquí, logaritmo natural de P partido P0 es igual a menos G Z 0 P0, elevamos el exponente y finalmente vamos a tener que la ecuación de P es igual a P0 menos G P0 Z partido P0, y esto es el modelo resuelto. ¿Ok? Ya a la vez, como sabemos cuánto vale P, dependiendo de la altura, voy a poder sacar siempre cuánto vale rho, porque rho es P partido RT, entonces ya sé cuánto vale RT, va a ser rho partido rho 0 partido P0, por lo tanto, si reemplazamos el P por este valor de acá, vamos a tener que rho 0 por E elevado a menos G R 0 Z partido de 0, todo esto elevado es igual a rho, que esta es otra relación del modelo. ¿Ok? ¿Todo bien con este ejercicio? Para pasar al C. Ok, parece que Sí, está perfecto. Ya. A mí me queda una duda, ¿por qué reemplazaste tu RT
como P0 y Rho0, como entendí, pero ¿por qué no como P y Rho nomás y fue con P0 y Rho0? Ah, lo hice así. Uy, que no se muestra lo que... Ya, acá está. Lo hice con P0 y Rho0 porque como RT va a ser constante en el tiempo y siempre va a ser igual a la relación de P por Z piénsalo así, P por Z a misma altura. O sea, ese va a ser el P en Z1 y el Rho en Z1. Yo puedo hacer que como la relación se va a mantener, puedo hacer que utilizar los datos conocidos que son P0 y Rho0. Por eso lo puedo mantener. Bacán, gracias. Mira. Ya. Siguiente ejercicio. Sale. Si a nivel de suelo el globo se llenó a 40 metros cúbicos, recuerden que el total son 50 metros cúbicos, de manera que el envoltorio no está totalmente inflado. Indique la cantidad mínima de arrastre que debe soltarse para que el globo que comience a ascender. ¿Qué quiere decir que comience a ascender? Usted, creo que ya lo han visto, que el peso total del globo sea menor a la fuerza de empuje. ¿Ok? Entonces vamos a ver cada término primero. Nos dice el peso total, W total, va a depender de los 300 newtons que hayamos calculado de peso, más el lastre, más el peso del hidrógeno. Y tenemos que, ¿cómo calculamos el peso del hidrógeno? El peso del hidrógeno va a ser igual a Rho de H0 inicial, porque estamos asumiendo que estamos en el piso. Entonces puedo usar las condiciones iniciales que me dieron. El globo aún no sale. Rho por 40. Y eso me va a dar... Uy, perdón. Rho por 40 por... Perdón, tengo que pasarlo a newtons. Ese es el peso por G. Recuerden el G para multiplicarlos por... Y no lo tengo, pero lo voy a hacer el tiro. 0,08 por 9,81. Son 31,4 aproximadamente newton. Entonces vamos a tener que al final el peso total va a ser igual a 301,4 newton más el lastre. ¿Ok? Entonces ya tenemos el análisis según el peso. Ahora tenemos que hacer el análisis con respecto al empuje. Y el empuje es igual a el Rho del aire que está fuera del globo por 40, porque consideramos el empuje el mismo volumen que tiene el globo, utilizamos el mismo volumen, por G. Y esto nos da 1,2 por G por 40, y esto es igual a 470,4 newton. ¿Ok? Que está dado por la superficie. Entonces ahora usamos nuestra relación que es W total tiene que ser menor al empuje para sacar el lastre. Entonces tenemos 301,4
más el lastre tiene que ser menor o igual a 470,4 newton. El lastre tiene que ser menor o igual a 139 newton. Por lo tanto, si yo sabía que el lastre inicialmente tenía 200 newton, menos lo que tengo que tener, voy a botar o soltar 61 newtons, ¿ok? Para que el globo inicie a flotar o comience a ascender. ¿Ok? ¿Alguna duda del empuje, del peso? Yo no entiendo por qué esa es la fórmula del empuje, como que no la entendí. ¿El empuje? Ya, porque el empuje considera el mismo volumen de aire, porque lo que está haciendo es el peso que tiene como el aire que está alrededor, como alrededor del globo, pero como uno no puede medir como todo el espacio, uno siempre, acá está el globo, el empuje siempre considera el cuerpo total. Entonces yo sé que el volumen del cuerpo total es 40, porque lo del lastre, se asume que el lastre y todo son pesos que van en ese volumen. Entonces tengo que mantener el volumen de aire que comparo, que es la fuerza de empuje que me hace subir, tiene que ser equivalente a la del globo. Porque están en el mismo espacio. Como que el globo está en el mismo espacio donde ocurre esta interacción de fuerza. El aire que está aquí, por ejemplo, no me influye. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Sí, Ya. gracias. Ya. Ya tenemos cuánto sale. Y ahora dice, suponga que a nivel del suelo se descargaron 80. O sea, se descargaron más de los 61, por ende yo sé que va a flotar. Entonces aquí ya sé que va a flotar. Y se suelta el globo con los 40 metros cúbicos de hidrógeno. ¿Cuál es la aceleración con que parte el globo? Ahora tenemos que considerar las fuerzas, ¿ok? Entonces vamos a tener una fuerza I, una fuerza I que va a ser igual a los 470,4 newton que habíamos calculado en el empuje, menos la fuerza de peso, que la fuerza de peso va a ser igual a los 300 más, ahora tengo 120 más los 301,4 newton del globo que habíamos calculado. Si no me equivoco, esto da 451,4 newtons. Entonces voy a tener que esto es igual a 451,4 newtons. Va a ser igual a la masa por la aceleración. Como yo tengo el peso del globo, puedo calcular la masa, que la masa va a ser igual a 4,51,4 partido G, que me da 46,8 kilogramos, que como acuérdense que el peso es la masa por la aceleración de gravedad, entonces voy a poder despejar a, entonces voy a tener que 19, que es la recta entre todo, es igual a la 46,040 kilogramos por A, entonces A es igual a 0,41
metros partido segundo. Y esto es con lo que sube. Ok, lo que va subiendo. ¿Todo claro con este ejercicio? ¿Sí? Ya. Vamos a continuar con el siguiente. Que es la pregunta E. Dice, ¿a qué altura Z queda el globo en equilibrio y deja de ascender en esas condiciones? O sea que el peso sea igual al empuje. Es decir, cuando el empuje, porque el peso no va a cambiar, entonces voy a tener que, la incógnita que voy a buscar, eso es que el empuje sea igual a 451,4 newtons. ¿Y por qué disminuye? Porque cuando aumenta, cuando la altura sube, voy a tener que disminuye la presión y disminuye también la masa específica. ¿Ok? Me voy haciendo cada vez más liviano. Y también sé que va a ir, como va ocurriendo esto, el volumen del globo va a ir aumentando. ¿Ok? Porque se va inflando, porque como se va haciendo cada vez más liviano la densidad, las partículas de masa se van haciendo más chiquititas y el aire se va expandiendo. No sé si se entiende eso. Como que cada vez el globo, cuando voy aumentando en altura, se va expandiendo porque el volumen, la densidad se hace más pequeña. Entonces tengo más volumen por la misma cantidad de materia. Ya. Entonces, déjame ver acá. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver si es que el globo se llenó o no completamente. Entonces, uy, espérate, creo que me perdí. Ya, sí. Entonces voy a tener que E tiene que ser igual a, la haría en Z, AZ, vamos a poner que AZ es la presión, o sea, aire a altura Z. ¿Ya? Entonces el empuje va a ser ese por el volumen de aire que yo tengo que considerar en Z por G va a ser igual al B. Entonces, vamos primero a que el volumen, la masa, que voy a tener que comparar en ambos casos. No, espérate, ya. Ahora sí. Ahora, primero que todo, tenemos la incógnita del volumen. Porque sabemos que el volumen va a depender del volumen del globo. Entonces voy a tener que ver qué pasa con mi globo de aire a medida que aumenta la altura. Entonces, yo voy a saber que la masa en el globo siempre se tiene que mantener, la masa de hidrógeno. Porque es la relación que tengo, la masa se mantiene, lo único que cambia es el volumen. Entonces yo voy a analizar el globo con hidrógeno. Porque aquí tenemos la incógnita del BAZ. Entonces voy a tener que, o el inicial, H0 es hidrógeno inicial, por el volumen 0 va a ser igual a ρ del hidrógeno en Z por el volumen en Z. Entonces, con esto, como conozco esto, y esto lo puedo obtener a partir de una ecuación que calculamos en el inciso B, voy a despejar mi
BZ. Entonces BZ va a ser igual a B0 por rho H0 partido rho Z. Y si se acuerdan, teníamos que rho en Z en rho en H es igual a la presión H por RT y sabíamos que RT es igual a P por H partido rho por H, que va a ser igual al P en 0 partido el rho 0. Por lo tanto, tenemos que, si reemplazamos aquí, si agregamos, si tomamos esto, vamos a tener que rho a una altura Z va a ser igual a rho por una altura, por la altura en 0, por la presión en HZ partido en la presión en 0. ¿Ok? Y teniendo estas dos relaciones, esta, la azul obtenida con gases ideales, y la fórmula, si unimos estas dos, obtenemos que BGZ va a ser igual a BG0 por la presión 0 partido la presión Z. ¿Todo bien está ahí? ¿Alguno se perdió? ¿No? Ok, vamos a seguir entonces. Entonces, hacemos el mismo procedimiento para el aire, el mismo procedimiento de gas ideales. Y esto es hidrógeno. Vamos a tener gases ideales. AN, vamos a tener que el rho del Z del aire va a ser igual al rho inicialmente, que es conocido, Z partido por P0 y aquí voy a espacio. Bueno, esto es rho por AZ es igual a 0 Z P0 y finalmente vamos a tener que el empuje va a ser igual a Z por PG Z por G es igual a 0 por la presión en Z partido la presión en 0 por, esta es rho, este término es igual a este término, ahora el término que viene es igual al volumen, por BG0 por P0 por PZ por G, y como podemos ver, en el empuje se desprecian las presiones, esta se va con esta se va con esta,
Y el empuje va a ser igual a rho a 0 por BG0 por G. Esta fórmula nos dijo que el empuje no depende de la altura, por lo que calculamos, y que voy a poder usar el volumen inicial. Entonces, podríamos decir que el empuje se mantiene constante a medida que asciende. Entonces, voy a saber que como el empuje va a ascender, voy a tener que la altura no va de que el empuje sea igual al peso, no va a ocurrir mientras este se va inflando. Okay, voy a poner otra hoja. No miren esto por mientras que va después. Esta es la continuación del Entonces, el globo sigue subiendo, al menos que hasta que se haya inflado totalmente y que consigue la posición totalmente inflado. Ahí vamos a poder ver que el empuje va a cambiar. ¿Ok? Vamos, entonces, tenemos que buscar otra altura. Otro momento. Entonces, vamos a tener que el empuje ahora va a ser. Vamos a tener que igualar el peso total con el empuje, considerando el volumen máximo, que son los 50 metros cúbicos. Porque ya vimos que a medida que va aumentando el volumen, el empuje se mantiene constante. Entonces voy a tener que ver qué pasa cuando el volumen ya está definido y sigo subiendo. ¿Ok? Aquí va a estar la altura en que se hacen iguales y tengo que ver qué pasa cuando sigue subiendo. Entonces, cuando el empuje, y ahora mi rho va a ser constante. O sea, esa va a ser, perdón, mi incógnita. Entonces voy a tener que el empuje va a ser igual a rho a z por Bg max por G, que es igual a incógnita por 50 por G, igual 451,4. Me da que AZ es igual a 401,4 partido 50 por G es igual a 0,92 kilogramos metros cúbicos, y utilizando la ecuación que vimos antes, que si no se acuerda se las voy a anotar, que dijimos que rho era igual a rho 0 por E menos G de eta 0 Z partido B0, esta ecuación que vimos. Despejamos Z, porque ahora lo que nos importa, y nos estaban preguntando, era a qué altura ocurre esto. Bien, siempre hay que recordar lo que nos están preguntando. Entonces vamos a tener que Z es igual a menos P0 partido G logaritmo de Z logaritmo natural de la ansiedad partido O, y eso es igual a 2,259 metros. O sea, 2, ya. ¿Ok? Entonces esta es la respuesta a lo que nos preguntaban. Que si bien voy a volver a ver qué nos preguntaban. Nos preguntan a qué altura queda el globo en equilibrio y deja ascender. Por lo tanto, el globo va a llegar a esta altura. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Ya, nos quedan... No, nada. Gracias. Nos quedan
3 preguntas. Dice, ¿cuál es el volumen que ocupa el hidrógeno en la posición de equilibrio? Y como ya vimos que esto ocurría cuando el globo está 100% inflado, la respuesta es el globo perdón, no el globo. El hidrógeno ocupa un volumen de 50 metros cuadrados. ¿Ok? Porque es igual al volumen, máximo. La siguiente pregunta es: ¿a qué presión debe estar el hidrógeno? ¿A qué presión debe estar el hidrógeno al momento que se llene totalmente el volumen máximo? O sea, ¿qué pasa cuando el globo ya está en su volumen máximo? Entonces voy a tener que la masa del globo, que considera hidrógeno, es igual al peso del hidrógeno partido G, eso es igual a 31,4 newtons partido 9,81, y esto es igual a 32 kilogramos. Y ahora vamos a calcular, porque nos piden la presión, pero yo para calcular la presión tengo que saber cuál es la nueva densidad, ¿verdad? Entonces ahora con este volumen, con este peso, voy a calcular la nueva densidad, que sería 3,2 kilogramos, partido el volumen máximo, que son los 50 metros cúbicos. Esto es igual a... perdón. Y esto es igual a 0,064 kilogramos partido metro cúbico. Entonces ahora, volviendo de nuevo, se lo voy a recordar a nuestra ley de gas ideal. Podemos obtener que P es igual a Rho por P0 o 0. Entonces esto es igual a 0,064 por 10 elevado a menos 5. 0,08 igual a 0,6 por 10 elevado a 5 newton metros. ¿Ok? Y por último nos dice a qué altura ocurrió lo anterior. O sea, a qué altura voy a tener que el globo se infla completamente. Porque antes no la calculamos. Recuerden que antes solo calculamos el empuje, pero no calculamos la altura. Y la H, entonces, vamos a hacer aquí mismo, que voy a tener que reemplazar la ecuación que era P, si no se acuerdan, la voy a volver a anotar, porque es bueno tenerla siempre a mano, por E menos G los 0Z partido P0, que no sé el... ahí está. Y voy a tener que, entonces, logaritmo natural de P partido P0 será igual a menos G delta 0
Z partido P0. Y si ustedes resuelven, es Z igual a 1,197 metros. Y si se dan cuenta, ocurre antes de la altura de equilibrio. ¿Ok? ¿Quedó todo claro? Sí, todo claro. Ya. Entonces terminó, o sea, completamos los ejercicios de la ayudantía. No sé si tienen alguna otra duda. Peña, en el chat preguntan si dónde se pueden ver más ejercicios de hidrostática con gases ideales. Con gas ideal. Como acá, como el que hiciste. Pues ven, hay varios. Está el Witty, creo que les voy a anotar el. Déjenme buscar el nombre para verlos, mostrarles los libros que son. Bueno, si me esperan un segundo, se los busco enseguida. El White se llama. Déjenme ver si. El White tiene, bueno, el Musón también tiene buenos ejercicios, que es de fluido, tiene buenos ejercicios. Por si quieren ver ejercicios de hidrostática con gases ideales. Si no, también les recomiendo ver ejercicios que están en YouTube, en las ayudantías pasadas, porque tenemos también del año 2020. Todas fueron subidas a ese canal y tiene varios ejercicios. Bueno, así que esa sería la ayudantía de hoy. Les dejo la encuesta, si la quieren responder. Sería de gran. Sí, el video lo vamos a subir a YouTube hoy día. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien, chicos. Chao, gracias. Chao.